Bien, listo. Muy buenos días a todos mis queridos hermanos. Les invito a compartir la palabra de Dios. Abramos las escrituras, ahí estamos mejor. En la mitad de la Biblia, vamos a los salmos, pero vamos a ir al Salmo 100, hermano. Este es un muy querido salmo para mí, el Salmo 100. Que lo he cantado desde mi adolescencia, así que calculen los años que lo vengo cantando y cuánto que lo quiero a este salmo. El salmo número 100 es cortito, vamos con la ayuda de nuestro Señor, vamos a extraer algunas enseñanzas de este precioso salmo. Y dice así la palabra de Dios: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Este salmo lo especial que yo veo en este salmo es que es una invitación, queridos hermanos. El salmista decimos salmista cuando no sabemos de quién se trata, pero también para no repetir tanto, si el salmo es de David, cada tanto decimos el salmista y no le erramos. Pero el salmista, el escritor de este precioso salmo, no da una orden, sino una invitación. Este salmo es una invitación. Una invitación, y si vos observás, vas a destacar algunas palabras que son clave en cada línea de este salmo. Dice cantad, es la invitación a cantar, es la invitación a servir, es la invitación a reconocer, a entrar, a alabarle y a bendecir. Porque, hermano, si vos te pones a pensar, si alguien te dice cantá y te obliga a cantar apuntándote con un arma, yo creo que cantarías, ¿cierto? Me acuerdo que cuando nos hacían una broma en el secundario, que nos torturaban, apretando una parte de nuestro cuerpo y nos decían silbá o cantá. Entonces uno cantaba bajo presión, digamos, ¿no? Pero si torturándote, digamos, bajo amenaza, te dice cantá con alegría. ¿Se puede cantar con alegría bajo presión, bajo amenaza? ¿Se puede o no se puede? No se puede, de ninguna forma se puede cantar con alegría. Es más, vas a cantar con tristeza, ¿no? Pero podés pensar, bueno, a este se le va a escapar el tiro y me la va a pegar. Así que imposible cantar con alegría. ¿Saben por qué? Mire, este salmo dice, cantad alegres a Dios. Y lo llamativo de esto es que no dice cantad a Dios, porque podría ser inclusive imperativo, ¿no? Como el id y predicad el evangelio, que es un imperativo, ¿no? Es una orden. Pero acá dice, cantad alegres a Dios. Así que el salmista de ninguna forma puede hablar en forma imperativa diciéndole, muchachos, canten porque esto es una orden. Sino lo que está diciendo es una invitación a hacerlo, y para hacerlo de una forma que, de la forma que él lo disfrutaba, él quería también que los demás puedan disfrutar y hacerlo de la misma forma. Y comienza diciendo este salmo, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Tenemos que empezar por reconocer de que el hecho de tener el habla, de tener un lenguaje, es un don que Dios nos ha dado, un regalo precioso que nos ha dado, el poder tener voz, tener lenguaje y también el poder cantar. Algunos cantan muy mal, como yo. Nos destacamos cantando en el baño y haciendo torturando a los vecinos o a la familia. Otros cantan
muy bien, como muchos hermanos y hermanas en esta iglesia, pero de una y otra forma, el salmista está invitando a que todos canten, porque Dios no ve si le pifiaste en una nota, o si cantás, desafinando. La afinación pasa por otro lado, para que a Dios le guste. Y es que lo podamos hacer con gozo y que sea una expresión de lo que internamente pasa en nuestro corazón. Por eso dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de ninguna forma puede salir un canto alegre si no hay un corazón alegre. ¿Se acuerdan que la Escritura dice que el corazón alegre hermosea el rostro? Miren qué maravilloso es esto. El corazón alegre hermosea el rostro, porque el corazón le avisa a la cara, estás contento, y la cara lo expresa. Y fíjense que en esta invitación, que yo creo que es una experiencia que el salmista quiere transmitir, y a veces vieron que cuando uno quiere transmitir algo que estás tan impactado y que te gusta tanto, como cuando volvés de un viaje o de algún lugar y querés expresarlo, y cuando lo expresás, vos ves que la otra persona no te corresponde porque no es lo mismo haber ido que contarlo, ¿no? O haber pasado por una experiencia y que el otro, cuando se la contás, ves que no le llega. Pero el salmista hace un esfuerzo en que la experiencia de él pueda ser la experiencia de los demás. Entonces, por eso el salmista invita a cantar, y a cantar alegres a Dios, y fíjense que dice, habitantes de toda la tierra. El Salmo 150 concluye, el último salmo, dice, todo lo que respira, alabe a Yah, o Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Si recorremos los salmos es una permanente invitación a través de todos los escritores de los salmos a alabar y a glorificar a Dios y hacerlos cantando. Ahora, uno podría decir, yo canto bien, canto mal, canto más o menos, pero ¿saben? El punto es la alegría. El punto no es la afinación o la desafinación, cantar bien o cantar mal. Es la alegría, el gozo que uno le pone al cantar. Pero eso es el gozo y la alegría que se expresa en la cara, como dijimos antes, es la exteriorización del estado interno del corazón. Y cómo estamos en nuestra relación con Dios. Dice, ¿cómo cantar? Dice, alegres. ¿Y a quién dirigírselo? A Dios, porque podemos cantar, miren, la misma hinchada de fútbol que canta a favor de su equipo, canta en contra del equipo contrario. Por eso la canción tiene que tener un destino y un propósito, ciertamente. Entonces el salmista dice, canten o cantemos o cantad alegres a Dios, porque la alegría es la marca de un corazón agradecido, un corazón que es gozoso, un corazón que está disfrutando de la relación con Dios y está haciéndolo por extensión, que canten los habitantes de toda la tierra, y después el otro salmista, como decíamos en el Salmo 150, todo lo que respire, alabe a Jehová. Mientras miraba este versículo me acordaba una ocasión que ustedes creo que la mayoría conocen allí, esto está en Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo y Silas estaban presos, eso está en Hechos capítulo 16, en la ciudad de Filipos. Y bueno, estaban ellos encarcelados y dice la Escritura que ellos estaban en lo más profundo de la cárcel. Injustamente fueron encarcelados, o sea que ellos tenían motivo para quejarse, porque habían sido encarcelados injustamente. Pero no solamente encarcelados injustamente, sino con un cepo puesto en las piernas. Vamos a aclarar lo que es un cepo, ¿no? Que es como unos grilletes, digamos, unas maderas que tenían la forma del pie, donde quedaban, digamos, asegurados los pies de los presos, para inmovilizarlo, se hacía para los presos más peligrosos. De ninguna manera Pablo y Silas eran presos peligrosos, pero a ellos les tocó estar encarcelados y con un cepo. Pero dice también la Escritura que estaban en lo más profundo de la cárcel. ¿Saben? Cuando se refiere a esto, los estudiosos y con ayuda de la arqueología se han encontrado cómo era el diseño de esas cárceles. Y era con un declive. El piso tenía un declive. Y no había baños.
y los condenados, por así decirlo, los presos más bravos, se colocaban al final, al fondo de la cárcel donde estaba Pablo y Silas. Así que ellos estaban injustamente encarcelados, con grilletes en sus pies o con el cepo en sus pies, en lo más profundo de la cárcel, donde todo lo que evacuaban los presos iba a parar donde estaban ellos. Eso lo recibían también como castigo, ¿no? ¿Qué podría surgir de la boca de estos dos hermanos que estaban allí presos? Uno podría decir, se pueden quejar perfectamente, ¿no? Haber dicho, estoy preso injustamente, se pasaron de rosca con mi condena. Podría ser la queja la marca, pero la marca en este acontecimiento, léanlo en casa luego, era que ellos alababan a Dios. Alababan a Dios. En las peores circunstancias alababan a Dios. ¿Podían estar contentos en ese momento? No, de ninguna manera, hermanos, no confundamos esto. Estar en esa circunstancia no es para estar contentos, pero sí estaban gozosos, que es una cosa distinta. Porque uno puede estar gozoso aún de las circunstancias adversas, y obviamente cuando las cosas van bien estamos gozosos, porque el gozo es algo interior que no tiene tanto que ver con la felicidad. Porque la felicidad son instantes en la vida, pero el gozo no te lo puede quitar nadie. Y el gozo en el Señor indudablemente no te lo va a quitar nadie. Ellos estaban gozosos cantando al Señor en el fondo de la cárcel donde les llegaba lo peor, allí con el cepo puesto. Y mientras ellos cantaban, dice que el resto de los presos oían. Pero también escuchó el carcelero. Y recuerdan lo que pasó con el carcelero. Vino un terremoto que envió el Señor. Dice que los presos, los grilletes se abrieron. Y el carcelero entrega su vida al Señor, y él y toda su familia. ¿Qué escucharon los presos y qué escuchó el carcelero? Miren si hubieran escuchado la queja, ¿no? Y tenían motivos para quejarse, pero escucharon las alabanzas de corazones que, a pesar de la tormenta que estaban viviendo, de la presión que estaban viviendo en ese lugar, de lo desagradable del lugar, ellos estaban alabando a Dios, bendiciendo a Dios. Y eso produjo un cambio en aquellos que estaban allí en la cárcel. Así que más allá de las circunstancias, hay una canción que dice, a pesar de las circunstancias, darle gloria a Dios. Cuesta, obviamente que cuesta, pero saben, cuando Dios es honrado hasta en las peores circunstancias, el corazón de Dios se llena de felicidad. Porque hay un espíritu agradecido a pesar de las circunstancias y reconoce que a pesar de las circunstancias Dios tiene el control de lo que está sucediendo. Eso demuestra fe y demuestra confianza en el Señor. Cantad alegres a Dios es la invitación a habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Miren que está asociado la alabanza y también en la Escritura está asociada la adoración con el servicio, con el servir a Dios. Y también se tiene que hacer con alegría. Y es como Dios quiere, servir a Dios con alegría. Pero primeramente miren lo que hay en el corazón de un servidor. Una persona que le da gracias a Dios, glorifica a Dios, canta alegre a Dios, y ese corazón agradecido, y ese corazón que está alineado con el corazón de Dios, es un corazón y una persona que va a servir a Dios y lo va a hacer con alegría. Dice encima, venid ante su presencia con regocijo, con alegría. Miren lo que es la vivencia del salmista. Cantar, invita a cantar alegres a Dios, a los habitantes de toda la tierra, pero esto es algo que solamente los redimidos van a comprender. Lo que significa cantar alegres a Dios y rendirle alabanza y adoración. Solamente los redimidos, los que pueden comprender esto, el estado de este corazón. Servid a Dios con alegría, dice el versículo 2, venid ante su presencia con regocijo. Yo quería compartirles un versículo en la palabra de Dios, allí en 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios 14. Y así en el versículo 15, donde está hablando, el contexto es
que se está hablando el apóstol Pablo a los Corintios respecto del hablar en lenguas y que fuera inteligible, entendible la lengua, le está hablando acerca de la comprensión de lo que se habla. Y dice el apóstol Pablo, le dice a los corintios, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento, entendiendo lo que oramos a Dios. Cantaré con el Espíritu, porque nuestro canto tiene que ser espiritual, nuestra relación con Dios es espiritual. ¿Recuerdan que el Señor lo que busca? ¿Se acuerdan cuando habló el Señor Jesucristo a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Y la relación con nuestro Dios es espiritual. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Y qué significa esto? Entendiendo lo que cantamos. Entendiendo lo que cantamos. ¿Entendemos lo que cantamos? ¿Cuántas veces cuando cantamos hasta hacemos falsas promesas a nuestro Dios, ¿no? Te prometo, te voy a seguir, te esto, te lo otro. Y es un momento solamente emocional en nuestra vida, donde nos conmovemos porque es muy linda la música, los músicos tocan muy bien, la canción es hermosa, la melodía nos gusta, nos emocionamos y eso queda solamente así en el salón de reunión. Cuando dice la Escritura, cantaré con el entendimiento, es entendiendo qué es lo que está pidiendo Dios y con lo cual yo me voy a comprometer con Él. Por eso habla de servir con alegría. El que es siervo de Dios entiende que es lo que le está demandando su amo, lo que demanda nuestro Dios. La canción va dirigida a Él. Y respecto del servicio, quería leerles otro pasaje, y voy a ir rápido con esto, pero les voy a pedir por favor que en casa se lean Nehemías capítulo 8. Vamos a leer ahora solamente 3 versículos de Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Vamos a resumir un poquitito qué estaba pasando allí. Porque al igual que la alabanza, a la que invita el salmista, está invitando también a servir. Y que la alabanza la canción sea con alegría y el servicio sea con alegría. Ahora, si vienen y te apuntan con un arma y te dicen, bueno, vos tenés que servir, obviamente vas a servir, ¿sí? Y de hecho a veces es así, ¿no? Hay patrones que presionan y uno dice, bueno, trabajan bajo presión. Pero si vienen y te apuntan con un arma o te obligan de alguna forma y te dicen, bueno, pero trabajá, serví con alegría. Tampoco lo vas a hacer, igual que cantar con alegría. ¿Cuál es el motor? ¿Qué es lo que moviliza de que el servicio sea con alegría? Y que la canción sea con alegría. Y que seas un adorador que está contento y alegre. Bueno, acá en Esdras capítulo 8, vemos que cuando se restaura la ciudad de Jerusalén y también los muros, y eso lo podemos ver a través de los libros de Esdras y de Nehemías, encuentran la palabra de Dios, así que había sido abandonado hace un montón de tiempo, la lectura de la palabra de Dios. Y todas las fiestas solemnes que tenían los judíos por aquel tiempo, se habían dejado de lado. Así que abren la Escritura y a través de la exposición de la palabra de Dios y la interpretación de la palabra de Dios y la aplicación práctica de la palabra, quedan conmovidos el pueblo y se dan cuenta que estaban en falta delante de Dios, que habían pecado contra Dios. Y no paraban de llorar, estaban quebrantadísimos. Y los sacerdotes y los que oficiaban decían, hoy es un día de alegría, no estén tristes. Pero qué bueno que se produjo esa tristeza, porque esa tristeza fue transformadora. Miren allí en el versículo 12. El 1 y 2 vamos a leer primero. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo, desde el más chiquito hasta el más grande, todos los que podían atender, allí en la plaza, horas y horas parados, escuchando la exposición de la palabra de Dios. Y estaban todos allí atentos escuchando la palabra de Dios. Versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones, porque esto era lo que le habían ordenado los levitas, los que estaban oficiando allí,
porque habían visto el quebrantamiento que había tenido el pueblo. Entonces le dice, y todo el pueblo se fue a comer, a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Los que exponían la palabra se dieron cuenta que el pueblo había un genuino arrepentimiento. Hasta el punto de decirle, paren de sufrir, perdón, no quería decir esa expresión, ¿no? Ya paren de llorar, paren de estar tristes, vayan, coman, festejen, porque hoy realmente es un día de alegría. Pero, ¿cómo podía ser un día de alegría si ellos estaban amargados por el pecado y por lo que habían escuchado de la palabra de Dios? Porque hubo arrepentimiento genuino, porque la palabra de Dios se expuso y porque ellos, obedientes a la palabra, abrieron su corazón, se mostraron arrepentidos y estaban conmovidos por lo que había hecho la palabra en sus vidas. Entonces los mandan a sus casas y le dicen, vayan y coman, beban, no estén angustiados porque ni ganas de comer tenían. Ustedes se imaginan horas y horas escuchando la palabra de Dios. Porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Y miren allí el versículo 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en los tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande. Se habían dado cuenta que no habían hecho una fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos. Y dice que se pusieron a cortar las ramas enseguida para obedecer lo que Dios había dispuesto. Y comenzaron a armar toda la celebración de la fiesta de los tabernáculos y recordar que ellos fueron peregrinos durante muchos años allí en el desierto y tuvieron que habitar en carpas. Y estaban muy quebrantados, pero fíjense que la marca de este versículo es que ellos estaban alegres, estaban felices, igual que en el versículo 12, se habían entendido. Y si no hay un cambio transformador en nuestra vida, que con nuestra cara podamos expresar lo que Cristo hizo en nuestra vida, nuestra cara no va a expresar nunca el gozo, la alegría cuando cantamos y cuando le servimos. Nunca. Porque eso no lo va a ordenar nunca Dios. Nunca va a decir, te obligo a que estés contento cuando me sirvas. Te obligo a que estés contento cuando cantes. Porque eso sale de lo profundo de un corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y porque esa actitud va a haber en nuestro rostro y en nuestra vida cuando entendamos lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Dice Pablo, 2 Corintios 5, 14 y 15. Acompáñenme allí, por favor. 2 Corintios, capítulo 5. Versos 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. Parece medio un trabalengua, ¿sí? Pero dice, el amor de Cristo nos moviliza pensando esto. Si Él se jugó y dio su vida por nosotros, si Cristo dejó el cielo, dejó su trono, dejó la majestad en las alturas y se humilló hasta lo sumo, como dice en Filipenses, y entregó su vida por cada uno de nosotros, ¿no te mueve el corazón a hacer algo por Él? Cuando todo esto es puro regalo, es pura gracia. Para nuestra salvación no tuvimos que hacer absolutamente nada. Por la fe hemos recibido este precioso regalo de salvación que es obra de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Para poder lograr esto, Cristo se tuvo que humillar. Entonces Pablo le dice a los corintios, porque el amor de Cristo nos moviliza, nos tiene que movilizar, nos tiene que pesar, decir, ¿qué hago yo al respecto de esto que Él hizo por mí? Y dice el versículo 14, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven, hay un propósito. El propósito del rescate de nuestra vida, dice,
para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y saben, mis queridos hermanos, porque ha sido también mi experiencia, en algún momento de mi vida cristiana, he querido vivir para mí. Y no me vi movilizado del amor de Cristo porque no lo tuve en cuenta, porque no me di cuenta. ¿Cuánto es lo que hizo por mí? Obviamente que de un corazón que ningunea a Dios, que estas cosas las toma con indiferencia, no se va a volcarse en un corazón que va a servir a Dios y menos con alegría. Tal vez pueda servir bajo presión, pero no con alegría. Y tal vez hagamos muchas cosas por imitación, queridos hermanos, porque lo digo yo también por mí, tal vez somos grandes imitadores de otros, ¿no? Y porque los otros lo hacen, también lo hacemos nosotros. Pero el corazón del adorador y de aquel que reconoce en Cristo, aquel que dio su vida, y juntamente dice la palabra de Dios que juntamente con Cristo nos ha dado un montón de promesas, un montón de riquezas que tenemos en Cristo. ¿Cómo nos valoramos cuando estamos expresando nuestras canciones? Le estamos tributando alabanza, adoración, y para que esto sea un perfume, pero el de la mejor calidad. Que Él pueda sentirse complacido con nuestra alabanza. Dice el versículo 3, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Y acá hay algo que es importante en este versículo. Fíjense que deja de lado la soberbia. Aquel que dice yo me arreglo por mi cuenta, no tiene en cuenta que Jehová es el que nos hizo y no nosotros mismos, porque a veces hasta sin decirlo nos manejamos como que nosotros nos podemos valer por nosotros mismos, ¿no? Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Recuerdan que Pedro dice que somos un pueblo adquirido. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Pueblo adquirido por Dios. Nación santa. Con un propósito, al igual que expresamos recién, con un propósito. ¿Saben lo que es adquirido? Es comprado. No vamos a andar con eufemismos. Nuestra vida fue comprada como un esclavo se compra en un mercado de esclavos. Y este pueblo que él adquirió, porque también la palabra dice que de nosotros, que no éramos pueblo, pasamos a ser pueblo de Dios. Fuimos adquiridos, fuimos comprados con la preciosa sangre de Cristo. Fuimos comprados para un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, ¿no? Para anunciar las virtudes. Y ustedes saben, mis queridos hermanos, que cuando uno alaba a Dios, está anunciando las virtudes. Cuando predicas el Evangelio, está anunciando las virtudes de Dios. Cuando servís a Dios y lo haces con alegría, estás cumpliendo la misión del pueblo que Él adquirió con su preciosa sangre. Por eso el salmista no hace más que invitar y decir, canten, sirvan, reconozcan, entren por sus atrios con alabanzas. El templo en la antigüedad tenía un lugar, una entradita, una previa antes del salón grande. Eso eran los atrios, ¿no? Y la invitación es congregarse. Dice el Salmo 133:1, cuán bueno y hermoso, ¿no? Es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero David también le decía a sus compañeros, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Se alegraba David, diciendo, vamos a la casa de Dios, vamos a adorarle, vamos a cantarle. Porque la alegría no estaba en el lugar, solamente en el lugar a donde ellos iban, es el mientras, ¿no? En el traslado hasta ese lugar. Porque el corazón que adora y el corazón que alaba, y el corazón que sirve y sirve con alegría, va a estar alegre antes de llegar a la iglesia o antes de llegar al lugar de reunión, porque va a cantar en el trabajo, va a cantar en la escuela, va a cantar cuando se está bañando, va a cantar en todo lugar. Y va a adorar y a exaltar el nombre de Dios en el lugar que se encuentre. Salmo 79:13, fíjense que es un salmo que es donde parece que es otro salmista, que es Asaf el que se expresa allí.
es similar a este salmo. Salmo 79:13. Dice Asaf, Salmo 79:13, y nosotros, pueblo suyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. ¿Vieron qué similitud hay con el Salmo 100? Tal vez otra persona expresando lo mismo. La alegría de conocerse, de reconocerse como oveja del prado de Dios. Lo hemos visto en el Salmo 23, nuestra pertenencia. Si Jehová es tu pastor, nada te va a faltar. Y tampoco te va a faltar un corazón alegre para devolverle el tributo de alabanza y de adoración. Y que tu cara refleje, y mi cara, me incluyo obviamente, refleje esa alegría que hay internamente, un espíritu agradecido. Por eso podemos decir, ¿qué motiva el servicio en nuestra vida? ¿Qué motiva el cantar? ¿Qué motiva? Y luego el Salmo continúa diciendo, entrad por sus puertas todos, dice el versículo 4, con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Qué importante es esto, y ya tengo que ir concluyendo. Hay unas cositas más para decir, pero yo quería rescatar esto. Dice, por sus atrios, entrar por sus puertas, con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Esta expresión, ustedes la habrán escuchado también, como es Eucaristía, acción de gracias o agradecimiento. ¿Cuántas veces nos dirigimos a Dios en oración y pedimos y pedimos y pedimos? ¿Y cuánto nos cuesta poner motivos de agradecimiento a nuestro Dios o incluirlo en nuestras oraciones? ¿Cuánto nos cuesta eso? ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos? Ahí esto está relatado en Lucas, pero dice que uno solo volvió, que se postró y agradeció. Dice, y el Señor Jesucristo quedó impactado con esto. Solamente uno volvió para dar gracias. Yo creo que esa actitud que tuvieron los 10 leprosos y este que volvió, y encima era samaritano, refleja cómo se debe sentir Dios cuando no tenemos gratitud hacia Él. Pero la gratitud sincera, el reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos su pueblo y ovejas de su prado, como dice este salmista, y ya parece copiar esta misma experiencia. Qué importante que esto sea así, mis queridos hermanos. La disposición, pero no solamente cuando venimos a la iglesia, la disposición en nuestra vida de tener una actitud de agradecimiento a Dios, porque cuando uno reconoce, significa que se da cuenta. Y si nosotros nos empezamos a dar cuenta a través de la Escritura cuánto hemos sido favorecidos por el Evangelio y por la muerte de Cristo a nuestro favor, nos daríamos cuenta que tenemos muchísimos motivos para alabarle y para bendecirle, y para estar contentos, y para servirle con alegría y para cantar con alegría, para poder cantarle con gozo. Por eso es muy bueno que nosotros volvamos a la Escritura, examinemos nuestra vida y pensemos qué es lo que motiva que yo esté cantando. ¿Por qué vengo a cantar a la iglesia? ¿Por qué no canto tal vez durante el resto del día? Hay un hermano que siempre me impactó, un muchacho que hace trabajitos así a domicilio, muy querido hermano en la fe. Permanentemente, no solamente cuando hay creyentes presentes, hasta cuando no hay creyentes presentes, lo vi cantando alabanzas a Dios, ¿no? Un corazón que fluye la adoración y el reconocimiento a Dios. Y él aprovecha ese tiempo para que si alguno le pregunta por qué canta eso, él podía presentar el Evangelio y dar testimonio. Porque es un corazón agradecido y porque él sabe también que Dios hizo mucho más que lo que él está haciendo en reconocimiento por la salvación tan grande. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad
por todas las generaciones, dice el versículo 5. Hay un pasaje que me gusta muchísimo, lo tengo recontra remarcado en mi Biblia, que es Nahum 1:7. Dice que Jehová es bueno. Jehová es bueno. Y no solamente en ese pasaje está, hay muchísimos pasajes que nos hablan acerca de la bondad de Dios. Y para siempre su misericordia. Miren, hay un salmo completo donde podemos ver acerca de la misericordia de Dios, donde vemos la experiencia del pueblo de Israel y donde concluye el salmista porque para siempre es su misericordia. Renglón tras renglón dice porque para siempre es su misericordia. Hermanos, ¿saben lo que es la misericordia? Es la miseria que Dios ve en nosotros y el corazón de Dios se ve movido a auxiliarnos. Y cuando uno reconoce eso, no puede caber en el corazón del creyente otra cosa que agradecimiento y alegría en el corazón. Alegría para servirle y alegría para cantar. Hermanos, tomemos este desafío para cada uno de nosotros, de cantar a Dios con alegría. Busquemos la motivación en lo que Dios ha hecho con nosotros. Y abrir la Escritura y va a ver que hay muchas razones para poder estar contentos y alabar a Dios con alegría. No importa que desafines, hermano. No importa. No importa. Dios huele ese perfume agradable que sale de tu corazón, no en las expresiones de tu boca. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.